Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios los bendiga. Su pastor y amigo Rigoberto Ríos les agradece mucho que nos acompañen a través de su programa Ríos de Dios Ministerios por YouTube, y también a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de podcast. Gracias por escucharnos y también estar atentos a cada uno de los mensajes y de las enseñanzas que les estamos compartiendo. Y en esta ocasión estamos hablando acerca de grandes personajes de la Biblia. Y bueno, pues hemos transitado una extraordinaria etapa con el personaje de Moisés, donde hemos visto la historia de Moisés en 3 etapas de su vida. Ahora estaremos tocando la tercera etapa de su vida, y déjenme comentarle algo muy interesante. De dónde es que yo pude hacer referencia, o tomar referencia más bien, de dónde pude tomar referencia acerca de las 3 etapas de su vida. Ahí en el libro de los Hechos, cuando Esteban es falsamente acusado en el capítulo 6 por parte de los religiosos, y cuando es arrestado, que le infamaron diciendo que él estaba hablando mal de la ley y también del profeta Moisés. Entonces, en su defensa, en el capítulo 7, Esteban refiere a algunos datos muy extraordinarios, precisamente con respecto a Abraham, al pueblo de Israel, José, cuando estuvo en Egipto, pero también habla acerca de Moisés. Incluso Esteban toma algunos datos, o más bien refiere algunos datos que ni siquiera Moisés en el Pentateuco los refirió. Y aquí es donde nosotros vemos las 3 etapas de su vida contadas por Esteban, y quiero solamente dar lectura a lo que nos dice la Biblia para que entendamos más o menos. La primera etapa de su vida podemos verlo en Hechos capítulo 7, versículos del 21 al 23, cuando se le reconoce a Moisés como el príncipe de Egipto, porque él fue criado en el imperio egipcio, ya que él había sido adoptado por la hija del faraón. Usted lo recordará que lo habíamos comentado. Así que él estuvo en algo que se llamaba la Escuela de la Vida, que no era otra cosa más que una institución egipcia que se dedicaba a preparar a los príncipes, que se dedicaba a preparar a las personalidades y a todos los descendientes de faraón. Así que Moisés pues obviamente estuvo en esa escuela. Y dice Hechos capítulo 7, versículos 21, 22 y 23: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Alguien va a preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué Moisés dice que él era torpe de lengua y tardo de habla? No está hablando de su condición física, aquí está hablando precisamente de todo el acervo cultural y de todo el arte y la ciencia que él recibió precisamente en esta escuela que yo le comento, que le llamaban la Escuela de la Vida. Y bueno, y dice el versículo 23 de Hechos 7: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es a los 40 años de edad cuando Moisés siente la carga por defender a lo que él ya consideraba y sabía que era su familia. Pero luego después vemos en la segunda etapa de su vida, en Hechos, en el capítulo 7, versículos 29 en adelante, y lo podemos ver allá también en Éxodo en el capítulo 3, pero lo que refiere Esteban, dice: al oír esta palabra, en Hechos 7, 29, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces vemos aquí en esta segunda etapa, cuando él huye a Madián, cuando tenía 40 años de edad,
huye a Madián, y dice Esteban que pasados 40 años es cuando él tiene esta visita del ángel en el monte Sinaí, cuando el Señor se le aparece a través de la zarza ardiente. Es decir que en esta etapa Moisés ya tiene 80 años de edad cuando recibe el llamamiento, según Éxodo en el capítulo 3. Y bueno, la tercera etapa de su vida la podemos ver en Hechos capítulo 7, versículos 35 y 36. Y dice la Biblia en el versículo 36 de Hechos 7, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirás. Es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. En esta tercera etapa vemos entonces que Moisés, después de haber confrontado a Faraón y después que con prodigios y señales poderosas de Jehová, cuando Faraón fue atacado por estas 10 plagas que menciona la Biblia también en el libro del Éxodo, finalmente Faraón decide libertar al pueblo de Israel. Y nosotros vemos que Moisés saca de Egipto aproximadamente alrededor de 1,5 millones de personas, algunos dicen que hasta 2 millones de personas, para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la cual Dios había prometido para Abraham, para Isaac y para Jacob, tierra que fluye leche y miel. Ahora, una cosa bien importante: Moisés sí conoce el desierto, porque Moisés precisamente en la segunda etapa de su vida fue entrenado en el desierto de Madián. Moisés conoce muy bien el desierto y sabe cómo sobrevivir, porque Dios lo entrenó y le dio esas capacidades. Sin embargo, el pueblo de Israel no conoce el desierto, y es por eso que vemos que Israel se siente abrumado cuando, al pasar los días, después de que cruzaron el Mar Rojo, al ver que Dios con gran poder partió el mar en dos, cuando Moisés pone la vara que tenía como autoridad, y vemos nosotros que el pueblo de Israel pasa en seco el mar. Después los carros de Faraón, sus soldados, quedan sepultados en el mar cuando todo el pueblo de Egipto pasó por el mar en seco. Intentaron hacer lo mismo los egipcios y quedan sepultados ahí en el agua. Pasando apenas unos días, dice la Biblia, apenas 3 días pasando, el pueblo tuvo sed, y en lugar de clamar a Dios como lo hacía Moisés, le reclamaron a él. El pueblo de Israel le reclamó a Moisés, y así lo hizo muchas veces el pueblo de Israel, porque no conocían el desierto. Entonces, un trayecto que apenas pudiera haber tardado unas cuantas semanas para llegar a la tierra prometida, duró 40 años. Todo porque el pueblo de Israel no confió y no creyó a la promesa de Dios. En el libro de Números, en los capítulos 13 y 14, podemos ver cuando llegan a las orillas del río Jordán, y cuando Moisés envía a los 12 espías y van al valle de Escol, y vienen los 12 espías con frutos y le dicen a Moisés: efectivamente, vemos que hay abundancia la tierra es rica, hay abundancia de alimento, pero algo que no nos advirtió Dios es que ahí hay gigantes. Entonces los 10 espías murmuraron, hablaron contra Moisés, hablaron contra Dios y desanimaron al pueblo. Solamente 2 personas, Josué y Caleb, le creyeron a Dios, y esta fue la causa por la cual
el pueblo de Israel estuvo transitando 40 años cuando ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida. Una cosa bien importante que usted y yo debemos entender: para aquellos que no conocen el desierto de la vida, el desierto siempre les significará muerte, desolación, soledad. Pero para aquellos que sí conocen el desierto de la vida y han sido entrenados en él, como lo hizo Moisés, el desierto significará un proceso para llegar a la tierra prometida. Así que, estimados amigos, entendamos bien que Dios es el que nos pasa por el desierto para entrenarnos, para probar nuestro corazón, para que nosotros podamos entender que es Dios el que nos va a pasar por este proceso para tener la capacidad de que cuando lleguen estas bendiciones nosotros podamos estar facultados de capitalizar al máximo las bendiciones que Dios nos da. Y lo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, estas palabras se las refirió Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:2, ya cuando habían pasado todos esos 40 años y casi ya en la última etapa de la vida de Moisés para entrar a la tierra de Canaán, es que Dios les dice: se van a acordar todos estos 40 años, el camino por donde yo los he traído, para probarlos, para afligirlos y también para que conocieran su corazón si habrían de guardar o no sus mandamientos. El desierto es un proceso por el cual Dios nos lleva, en primer lugar, para afligirnos. Es decir, a través de la aflicción es que usted y yo adquirimos madurez. A través de estos entrenamientos rigurosos es que usted y yo adquirimos fuerza, es que usted y yo adquirimos enseñanza, sabiduría, para después hacerle frente a otros problemas mayores de la vida. Dice que el Señor nos trae por el desierto para afligirnos. También dice la Biblia que nos trae por el desierto para probarnos, para ver de qué está hecho nuestro carácter, si realmente nosotros serviremos a Dios o no en medio de circunstancias como estas. El pueblo de Israel pasó por una escuela de 40 años y fue Moisés, este caudillo libertador, este gobernante y libertador, quien los condujo a través de este desierto. Tú no podrás guiar a un pueblo si no has sido primero entrenado o capacitado precisamente en el desierto. Para poder conducir al pueblo a través del desierto, uno primeramente debió haber sido entrenado, y fue lo que sucedió con Moisés. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que había entre todos los hombres, y esa mansedumbre Moisés precisamente la adquirió en la segunda etapa de su vida en el desierto de Madián, cuando él pastoreaba las ovejas. Él por medio de las ovejas adquirió enseñanza para tener mansedumbre, y en su momento esta misma poderla utilizar cuando conducía al pueblo de Israel por el desierto en la tercera etapa de su vida. Yo no sé qué desierto estarás pasando tú hoy en estos momentos. No sé qué situación estarás tú viviendo. Tal vez estás pasando por tiempos de soledad, por tiempos de aridez. Tal vez tú estás pasando un desierto espantoso y horrible, como lo dice la Biblia que pasó el pueblo de Israel. Sin embargo, a través de este desierto es cuando tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a ese Dios poderoso que nos sostiene en su mano. A través de este desierto es que tú y yo podemos conocer a ese Dios que nos puede llevar finalmente a la tierra prometida que nos ha preparado.
yo te invito para que no desistas, no te desanimes. Camina este desierto con perseverancia, con constancia, que al final de todo tú te darás cuenta que Dios te llevará a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Una cosa bien importante para concluir: en el desierto Dios bendijo al pueblo de Israel haciéndoles descender el maná, haciéndoles descender codornices para que se alimentaran. En el desierto Dios les bendijo a través de una columna de nube en el día para protegerlos del sol y una columna de fuego en la noche para protegerles del frío. Esas bendiciones Dios se las dio al pueblo de Israel en el desierto. Pero algo bien importante: Dios no quiere darte bendiciones en medio del desierto. Dios quiere darte herencia en la tierra prometida. Tú y yo hemos sido llamados por Dios no para vivir de bendiciones, sino para vivir la herencia que Dios nos tiene en la tierra prometida. Así que persevera en medio de este desierto, que Dios te ayudará y Dios te sacará adelante. Oramos a Dios y le damos gracias. Padre, yo te doy muchas gracias en esta oportunidad que me das de compartir con nuestros hermanos. Te damos gracias porque a través de Moisés aprendemos en esta tercera etapa de su vida que él fue entrenado previamente en el desierto para tener la capacidad de guiar a un pueblo en este desierto en el cual ellos fueron llevados como un proceso para en su momento tomar la tierra prometida. Que así como Moisés fue perseverante y paciente en medio de ese desierto, y así como el pueblo de Israel también fue sometido a esta escuela del desierto, así nosotros entendamos que el desierto, Señor, en el cual muchas veces tú nos pones en distintas etapas de nuestra vida, son procesos por los cuales tú nos pasas para que en su momento podamos llegar a un final feliz, a una tierra prometida. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que tal vez está pasando por situaciones difíciles, que tú les ayudes, Señor, y que tú te manifiestes poderosamente, que tú les envíes una columna de nube en medio de un día de calor terrible, y que les envíes una columna de fuego en medio de las noches frías que tal vez ellos pudieran estar experimentando, que les alimentes con el maná del cielo en el nombre de Jesús, que les hagas brotar agua de la roca, agua del pedernal, Señor, así como el pueblo de Israel experimentó estas bendiciones tan extraordinarias en medio del desierto, y que finalmente, Señor, nosotros podamos recibir la herencia que tienes preparadas para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.